Es con satisfacción que saludamos de nuevo a todos los oyentes. Al considerar tópicos trascendentales en la Escritura, hemos estado considerando la serie Lo que Dios unió no lo separe el hombre, y vimos los diversos aspectos morales, espirituales, doctrinales, y todos ellos dijimos que enmarcados dentro de un principio que está en la creación, donde el punto focal referido fue la familia y básicamente el matrimonio. De ahí extrajimos el principio: lo que Dios unió no lo separe el hombre, en los diversos órdenes que estuvimos considerando. Pero vamos ahora a iniciar considerando exactamente el foco en el cual tuvo origen este principio general. Realmente en la Biblia hay pocas cosas que estén más relevantes que el hogar. Quiero decirles que la Biblia está enmarcada en un lenguaje de hogar. En Génesis, el capítulo 1 y especialmente el capítulo 2, se presenta la formación del hogar. El Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, termina con un cuadro de restauración del hogar, donde los padres volverían a los hijos a los padres. Mateo capítulo 1, o sea, el Nuevo Testamento, empieza presentando la genealogía del hogar terrenal de Jesús. Y los últimos capítulos de Apocalipsis, 21-22, presentan también el cuadro del esposo y la esposa, ya en el aspecto espiritual de Cristo como esposo. Se termina en la Nueva Jerusalén con un cuadro de hogar, de familia. De modo que la Biblia destaca de una manera muy especial el hogar, la familia. Cuando hablamos de hogar, es interesante si recordamos el origen de la palabra en nuestro idioma. Nosotros tenemos que esa palabra la recibimos derivada del latín focaris, que es derivado de focus, que en español decimos fuego. Entonces, focus significaba originalmente tanto fuego o brasero como hogar. Y el asunto se remonta al principio de la cultura occidental. El culto al fuego era uno de los más importantes en el mundo griego, también latino, y en muchos otros pueblos indoeuropeos. En cada casa había literalmente una hoguera, un brasero, una llama que era tenida como una presencia sagrada, según lo cual se puede inferir por los registros históricos. Esa llama, ese brasero solía estar en el centro de la casa o a la entrada, y la familia, inclusive por necesidad de luz y calor, se reunían en torno a ese fuego. En relación con ese fuego familiar es interesante que las mitologías, por ejemplo la mitología griega, ellos tenían a la diosa Hestía, y los latinos, la mitología latina, la llamaban Vesta Cibeles. De hecho, en Grecia, para denominar o referirse a la familia, se conservaba la palabra epiestia, es decir, en torno al hogar. Así es que realmente es un cuadro, podríamos decir, hermoso. Una familia reunida en torno al fuego, recibiendo luz, calor, protección. De modo que será bien invertido el tiempo que dediquemos a este tema. Un asunto, un tema, una materia, en fin, un descubrimiento, un invento, adquiere relevancia por dos cosas.
por el autor y también por el origen. No hay nadie más grande que Dios y nada comparable con lo que Él estableció, creó, instituyó. Y el inventor del matrimonio, pues no fue ningún otro sino Dios. En la Biblia leemos, empezando el Génesis, capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí tenemos unos planos, ahí tenemos un diseño, ahí tenemos un proyecto. Ahí está. ¿Y parecidos a quién? La palabra lo dice. Parecidos a Dios, a nuestra semejanza. De paso dice, entonces dijo Dios, y usa la palabra hebrea Elohim, que indica pluralidad. Si es uno solo como individuo, dice, hago, voy a hacer. Pero cuando dice hagamos, es un conjunto. Desde el mismo comienzo, la Biblia establece ahí, en cuanto a la doctrina de la deidad, un asunto bastante importante. Pero por supuesto ese no es el tema que nos ocupa ahorita. De modo que tomemos que en este caso un aspecto, la imagen de Dios. Como Dios es plural y el hombre, o sea, la humanidad, el ser humano, tenía que llevar su imagen, ese fue el proyecto, ese fue el diseño. Por lo tanto, también tenía que ser plural. La Biblia enseña que Dios es uno en tres personas, son tres personas que conforman una unidad totalmente de acuerdo, de propósito y de acción. E hizo al hombre a su imagen, no lo hizo así. Porque Dios no es singular, Dios es plural. De hecho, la Biblia nos dice, Dios es amor. Y esta es una buena razón para entender la naturaleza de Dios. Una persona sola, que exista absolutamente sola, no puede hablar de amor. El amor tiene que darse por lo menos entre dos. De modo que el hombre, el ser humano, fue creado a la imagen de Dios. En otras palabras, un ser plural. Un ser plural. Muy bien. Ahora, cuando vamos a detallar o a entender un poquito mejor cómo fue el proceso, lo encontramos, por supuesto, en la Biblia. Y en el capítulo 2 y el versículo 7 nos habla en primer lugar de la formación del varón. Y leemos así. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser o un alma viviente. Ya explicamos eso. La cuestión de la unión del cuerpo con el espíritu forman el alma. El alma es una unidad compuesta. No es un ente solo, es una entidad compuesta que cuando los componentes se separan, pues sencillamente el alma desaparece, el alma se muere. Esa es la enseñanza bíblica. Muy bien, aquí está el varón. Aquí está el varón. Ahora, cuando leemos los versículos siguientes, encontramos que Dios le dio una labor y dentro de la labor, el trabajo que le asignó fue cuidar el huerto, vestir la tierra, atender el jardín, ese hermoso jardín que había Dios creado. Y luego le dice que ponga nombre a los animales. Eso está escrito en el versículo 19, donde dice, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y de la manera que Adán llamó a los animales vivientes, ese es
su nombre. Póngales nombre. Bueno, y aquí posiblemente hay algunas discusiones de si es que el sexto día antes de la creación de Eva, de la que conocimos después como Eva, ya vamos a mirar eso, si Adán alcanzó a colocarles nombres o no a tanta escala zoológica. Posiblemente no. Posiblemente esa cuestión fue un asunto que demoró después días o no sabemos si semanas, pero no nos corresponde entrar en ese plano de especulación. Lo que sí está inferido en el texto bíblico es que Adán se dio cuenta, y ya veremos por qué y cómo. Adán se dio cuenta que esos animales estaban en parejas, que se veían felices, retozaban, jugaban, se acariciaban. Y él de pronto pues vio que podía hablar, escuchó tal vez cómo se comunicaban ellos, no les entendió, ahora le habló quizá a una vaca, la vaca lo miró. También le dirigió la palabra a una jirafa, no tuvo respuesta. Adán se sintió solo. Y había un propósito detrás de eso. Cuando eso ocurrió, ahora dice la palabra, versículo 18 de Génesis, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que esté solo, necesita ayuda idónea. Ahora, es muy, pero muy interesante ese término que se ha traducido, le haré ayuda idónea, porque es el hebreo, la palabra en hebreo es algo así, suena algo así como nejed, algo así parecido a eso. Y es muy interesante el espectro de significado que tiene ese término en el hebreo. Significa, entre otras cosas, un frente, esto es, una parte opuesta, contrapartida, compañero, enfrente, por otro lado, otro punto de vista. Qué interesante, todo esto está involucrado en la palabra nejed. Si quisiéramos escoger una de esas, de acuerdo a una figura de su tiempo, o quiero decir de la cultura hebrea, nejed acostumbraban llamar a uno de los platillos de la balanza, al peso que se lo colocaba en un platillo, a un platillo de la balanza, en general un platillo de la balanza, donde la balanza, si tiene un solo plato, ¿cómo está? Totalmente caída. Ahora, se le coloca el otro plato, exactamente del mismo peso, y ahora la balanza toma su equilibrio, se balancea, por así decirlo, se equilibra. Muy interesante. El sentido hebreo es el otro plato de la balanza, pero la balanza con un solo plato pues es incompleta y no puede funcionar adecuadamente. Esa es la figura. De modo que fue lo que Dios dijo, le haré contra, pero en el sentido no de llevar la contraria, sino en el sentido de equilibrar. Como hemos leído, de que sea compañera, de que esté enfrente, donde pueda verse, que tenga otro punto de vista por otro lado, no para contradecir, sino para ampliar la visión. Ese es el significado de ayuda idónea. Muy bien. Los hechos o la historia bíblica muestra que Dios lleva al hombre al quirófano. Le aplica anestesia profunda. Y luego al despertar, cuando despierta el varón, ve delante de sí el ser más hermoso que hubiera contemplado. Y yo les puedo asegurar que no ha habido mujer más bella que Eva.
porque fue hecha por Dios directamente. Así es que ahora despierta el varón, se queda mirándola y en la expresión bíblica nos da a entender lo que dijimos antes en aparente suposición, que no sintió la compañía de la jirafa ni de la vaca y que pues no se encontró con ellos, porque cuando ve a Eva, lanza una exclamación, y hay una variante hebrea que significa de esa exclamación, esto sí, esto sí es. Y luego nos dice él que sí es. Pero, porque el versículo bíblico nos dice que él dijo, leámoslo textualmente, ahí en Génesis 2, 23, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pregunto, ¿cómo supo? ¿Cómo supo? Pues supo porque Dios se lo dijo. ¿No ve que él estaba anestesiado, él estaba dormido? Sueño profundo, nos dice la Biblia, anestesia total, donde no sintió nada. Permítame una imaginación. Cuando el varón lanza esa exclamación de júbilo, de sorpresa, yo quiero pensar que actuó como a veces actuamos nosotros. Y decimos, ¿y esto, verdad? ¿Y de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? No lo había visto antes. Permítame pensar que el Señor le permitió al varón una herida momentánea, una cicatriz. Y el Señor sonriendo le dice, la saqué de tu cuerpo. La saqué ahí de la carne aledaña a las costillas, de ahí la saqué. El varón dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahora Dios, sonriente, le dice algo. Ponle nombre. Igual que tienes la tarea y has empezado a ponerle nombre a los animales, ¿cómo la quieres llamar? Dios ya les había puesto nombre, pero no se lo había dicho. ¿De dónde sacamos eso? Pues de la Biblia. Génesis 5.2. Génesis 5.2 dice así. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Adán es un plural, no es singular en el lenguaje hebreo. Adán era el nombre de los dos, no el nombre de uno de los dos. Dios les puso un solo nombre, pero ahora le dice al varón, colóquele nombre, y vamos a ver si él ha captado la esencia de la unidad que debe existir en el hogar, que debe ser derivada y ha sido ejemplificada y debe seguirse en los pasos de la unidad de Dios. Donde dice la Biblia, oye Israel, Deuteronomio 6.4, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Hablando en unidad de propósito, de acuerdo, de decisión, de acción. Uno es. Póngale nombre. Vamos a ver qué nombre le coloca. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Captó el sentido. ¿No había entrado el pecado a estropear la creación de Dios en todos los órdenes? De modo que aquí
se capta el sentido perfectamente y el varón le coloca el nombre de él mismo. Entiende que no son dos, sino que son ahora uno, que es lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. ¿Ha entendido? De paso, muchos de ustedes saben que el nombre Eva se lo colocó el varón a ella después de que hubo una fricción y hubo una disputa y hubo una situación desagradable en el hogar. Fue después del pecado que ahora el varón le dice a ella: no nos vamos a llamar del mismo nombre, usted se va a llamar Eva, yo me sigo llamando Adán. Eso fue después del pecado, porque antes del pecado él era el varón y ella era la varona, porque del varón fue tomada. Dándonos así, repito, un mensaje extraordinario en lo que respecta a la unidad que debe existir en el círculo del hogar. Es muy interesante que esa unidad por lo menos ha sido captada en la teoría en muchos casos a través de la historia. Yo no sé cuántos de los oyentes han escuchado de mi media naranja y cuántos se han referido en algún momento a su esposa como mi media naranja o ella a él como mi media naranja. ¿De dónde salió eso? Bueno, yo lo escuché por muchísimos años, no me preocupé por saber qué era eso. Uno repite, ¿verdad? A veces repite uno. Pero es interesante de dónde salió esa expresión de mi media naranja. Y es que por allá los griegos, por allá Platón escribió un libro en el año 350 y ahí colocó a otro filósofo, Aristófanes. Y Aristófanes narra que en un principio la raza humana era casi perfecta, pero eran todos esféricos como naranjas. Esto, por supuesto, es mitología. Pero vamos a ver de dónde salió ese dicho de mi media naranja. Bien, así es de que dice Aristófanes que en un principio la raza humana eran todos redondos, esféricos como naranjas. Todos los hombres tenían formas redondas, la espalda, los costados colocados en círculo, tenían 4 brazos, tenían 4 piernas, tenían 2 fisonomías, por eso ustedes encuentran en la literatura y en las imágenes griegas 2 caras, tenían 2 fisonomías unidas a un cuello circular y perfectamente semejantes, pero una sola cabeza que unía los 2 semblantes, que tenían también 2 orejas, en fin. Y la mitología decía que había varios seres de esta naturaleza. Y no nos vamos a ocupar por allá de otras aberraciones que ellos dicen porque no vale la pena ni mencionarlas, sino tomemos lo rescatable. Una de esas figuras era justamente el andrógeno y el misógino, ¿no? La mujer o el hombre y la mujer. Entonces, esas figuras con las otras figuras empezaron una pelea entre ellos, se consideraron en un momento mayores que los dioses, provocaron a los dioses, y Zeus, que era el regidor y el que podía hacer todo, pues se disgustó y con un rayo los partió. Los partió por la mitad, a todos esos que estaban en esas discusiones. De modo que ahora las 2 partes andaban tristes, y andaban totalmente desconcertadas, totalmente infelices, buscando continuamente dónde estaba la otra parte que había sido partido por el rayo de Zeus, y cuando se encontraban esas 2 partes, ahora se unían y encontraban la felicidad y encontraban ya su misión en la vida.
de ahí fue que salió esa historia de la media naranja. Estoy buscando mi media naranja, o encontré mi media naranja. Bueno, a veces no se encuentra media naranja, sino medio limón, ¿verdad? Pero bueno, ese ya es otro tema en el cual estaremos ahondando en futuras presentaciones. Así es de que la mitología esa tiene mucho de verdad con lo que acabamos de leer en la Biblia, que los dos serían una sola carne. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice eso en Efesios. En Efesios el capítulo 5, el versículo 29, y haciendo una relación de Cristo con la iglesia, nos dice a partir del versículo 25, del cual podemos leer de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Qué interesante que en la Biblia la unión de Cristo con la iglesia es ejemplificada por la unión del esposo y la esposa. Pero bueno, por supuesto que no en el marco del pecado en el que muchísimos hogares se desenvuelven, sino es ejemplificado por la unión del esposo y la esposa, así como se estableció en el principio, así como fue en la creación, de esa manera. Pablo nos dijo, nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Cómo debiéramos nosotros entender ese principio? Cuando causamos una pena a nuestro esposo, a nuestra esposa, por permitir que nuestro ego salga, por permitir que el temperamento se agríe, cuando lanzamos una palabra descuidada, una expresión del ceño, del rostro, adusta, áspera, condenatoria, en fin, si entendiéramos, si realmente aceptáramos que somos uno solo y que el daño que le hago a ella o el daño que ella le hace a él es el daño que se hace a sí mismo, si realmente entendiéramos eso, entonces tendríamos hogares demasiado distintos y una sociedad muy diferente de la sociedad que tenemos. Ojalá que todos captemos lo mejor posible el sentido con el cual Dios creó el matrimonio y creó el hogar. No olvidemos, una hoguera que da luz, que da calor, que da protección. Y una unidad comparable a la deidad, donde dos deben llegar a ser uno y no descansar hasta lograr ese propósito. El Señor les bendiga a todos. Continuaremos mañana. Gracias, Padre Celestial, porque planeaste lo mejor para nuestras vidas, porque estableciste también el hogar y determinaste que no fueran ya dos sino uno. Ayúdanos a recibir eso por la fe. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a buscar tu rostro, a conformarnos con tu palabra,
de modo que eso sea evento en nuestra experiencia. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.